CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es viernes 15 de junio de 2012. Saludamos a nuestros cibernautas que están con nosotros a través de la prensagráfica.com, también a nuestros radioyentes en Grupo Utris Radio y a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25. Un saludo para ustedes. Este viernes hablaremos de seguridad pública, pero desde una perspectiva que implica un alto nivel de responsabilidad en materia de prevención de la violencia y de otras acciones que permitan reducir de manera sustancial los incentivos que deja la violencia o que la estimulan. Como saben ustedes, El Salvador pasa por un momento particular en tanto se plantea una caída dramática o drástica en el número de homicidios diarios. Después de contar con casi 12 homicidios al día, el país ahora registra un promedio de 5.3 hasta lo que llevamos del mes de junio. El gobierno ha negado reiteradamente que se trate de un posible acuerdo directamente con las pandillas, pero bueno, sigue pesando la idea de un posible pacto o acuerdo. En 10 días de junio se registra un promedio de 53 homicidios y del 1 de enero al 10 de junio tenemos un promedio de 1.452 asesinatos. Eso es el dato acumulado. Para hablar de todos estos temas nos acompaña este día en nuestros estudios Hugo Acero Velázquez. Él es consultor internacional en seguridad pública y ex subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá, Colombia. Hugo, bienvenido, un gusto. Buen día. Bueno, para comenzar, nos gustaría que nos explicara un poco el motivo de su visita, de su presencia acá en el país, Hugo. Bueno, mañana tengo precisamente una reunión, una conferencia en donde vamos a tratar el tema de la violencia y cómo el sector, tanto el Estado como el sector privado pueden realmente ayudar a resolver parte de esos problemas en nuestras sociedades, particularmente en Centroamérica. A ver, entonces, la idea de compartir con la gente en el país, con la sociedad, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es como la temática central? Yo creo que el tema central de la conferencia apunta a mirar cómo, particularmente, el Estado tiene, pues desde luego, unas responsabilidades en materia de seguridad, pero cómo también el sector privado entra a jugar un papel. No solamente desde el punto de vista de la responsabilidad social que tienen las empresas y el sector privado, sino de la responsabilidad que tiene cualquier ciudadano desde el punto de vista del cumplimiento de sus deberes. Uno de ellos tiene que ver con, de manera específica, el pago de impuestos, que es lo que realmente mantiene a los estados en términos de su funcionamiento. Entonces, es una discusión de, tenemos un problema básico en materia de violencia y delincuencia en cada uno de nuestros países, cómo vamos a resolverlo y cuánto cuesta eso y quién pone los recursos, porque definitivamente hay que plantearlo de esa manera. Y yo creo que los resultados que se han dado en algunos otros países, incluido Colombia, está puesto en esos términos. O sea, el reconocimiento claro de cuál es el problema que se tiene, quién tiene la responsabilidad, y la responsabilidad efectivamente es del Estado, y cómo el Estado puede contar con unos recursos adecuados que le permita precisamente enfrentar esos retos que supone la violencia y la delincuencia. Y en ese sentido, digamos que yo diría que es el marco básico sobre el cual vamos a trabajar. Ahora, ¿hay recetas en torno a esto? ¿Hay fórmulas adecuadas? Que cada país obviamente tiene su propia experiencia, pero entonces, ¿cómo actuar ante esto? Yo creo que no hay recetas para dar en cómo enfrentar los problemas, aunque tenemos problemas comunes. O sea, yo sigo sosteniendo que desde Canadá hasta la Patagonia el tema del narcotráfico y el crimen organizado realmente modificó las condiciones de seguridad ciudadana. Otras eran las épocas en donde el fenómeno del hurto, digamos pequeño, en la calle, el robo de la cartera, era, digamos, un fenómeno casi cotidiano y al que enfrentaba la policía, de vez en cuando unas lesiones y de vez en cuando unos homicidios. Pues digamos, algunos países, incluidos algunos países centroamericanos y en el caso colombiano, pues hemos sufrido el conflicto armado. Claro. Pero, digamos, estaba como en ese marco, el tema de la seguridad y el tema de la violencia. Ya el tema del crecimiento fuerte desde los 70 y los 80, el tema del narcotráfico, particularmente en los países productores como Colombia, Perú y Bolivia, sobre todo en Colombia, comenzaron a darse unos fenómenos de violencia un poco desbordados. Y desde luego, ligado a ese tema del narcotráfico, ha entrado todo el tema del crimen organizado, que ya existía, el contrabando existía, el tema de armas existía, pero en menor medida. Y eso tiene otros elementos, tiene que ver con el sicariato, tiene que ver con la extorsión,
tiene que ver con el asesinato que se incrementa y desde luego con un alto consumo de drogas que se comienza a dar en nuestros países. De países productores pasamos a ser consumidores, de países de paso de droga comenzamos a ser consumidores. Exacto, que es la experiencia de El Salvador. O sea, hay algunas estadísticas que confirman que efectivamente la droga en el pasado, que sería unos 10 años atrás, la droga pasaba, o sea, se iba directamente hacia Estados Unidos, pero a estas alturas cada vez más se está quedando más droga en El Salvador. O sea, es un fenómeno casi natural. Yo diría que pues no se puede catalogar como un fenómeno natural. Yo creo que es como un mercado, digamos, es un producto como cualquier otro que existe en el mercado. Es un producto que se ofrece, es un producto que se acepta y es un producto que desde el punto de vista de productores y distribuidores lo que se espera es que haya mayor cantidad de consumo. Y eso es en todo lado. O sea, se produce para consumir. Y desafortunadamente ha crecido no solamente en Europa y en los Estados Unidos, sino en nuestros países el número de consumidores. Entonces, hace como 6, 7 años, cerca de 8 años, discutíamos precisamente con el gobierno de México, con algunos funcionarios del gobierno mexicano, y ellos sostenían que la droga estaba de paso, que la droga en México estaba de paso, que ese era un problema de los colombianos, y que pues desde luego como estaba de paso, pues eso no iba a afectar la situación en México. Yo les decía, no, la droga llegó para quedarse. Y eso no solamente sucede en México, sino está sucediendo en otros lugares. Y la droga realmente sí llegó para quedarse y para transformar la realidad delincuencial y violenta de nuestros territorios. Yo sí creo que ese fenómeno hay que tenerlo en cuenta. Creer que solamente está de paso, que no va a afectar, que algunos de los recursos que ingresan por parte de esas drogas pueden beneficiar, o de esos negocios ilícitos, no solamente del narcotráfico, sino de la trata de personas, del comercio de armas, puede beneficiar la economía, yo creo que es algo ingenuo. Y la realidad ha sido tosuda y nos ha mostrado que estos negocios, desde luego, no solamente están de paso, se quedaron y han deteriorado y seguirán deteriorando de manera grave la violencia y la delincuencia en nuestros territorios. Perfecto. Debo hacer una pausa comercial, regresamos después de esto. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, reitero a ustedes que está con nosotros en nuestros estudios Hugo Acero Velázquez, consultor internacional en seguridad pública y ex subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá, Colombia. Hugo, creo que es importante un poco para colocar en perspectiva y sobre todo para ubicar a nuestros cibernautas, a nuestros televidentes, conocer un poco más la experiencia colombiana, sobre todo porque usted fue funcionario público y justo en la materia de la que estamos conversando. Entonces, en el segmento pasado de alguna forma decíamos, bueno, evidentemente que no hay como fórmulas establecidas para hacer frente a esto, cada país tiene su propia realidad, ¿no? Pero en el caso de Colombia, ¿cómo logran ir desmontando poco a poco los niveles de violencia? O sea, ¿cuál es el kit de todo esto? Yo creo que hay varias experiencias colombianas desde los años 90 a la fecha. Algunas tienen que ver con municipios de manera particular. Esto realmente en términos de experiencias municipales se comienza en Cali con un alcalde que se llama Rodrigo Guerrero, quien asumió el tema como un tema casi que epidemiológico. Él es un médico
y consideraba pues que como cualquier enfermedad puede ser tratado el tema de la violencia. Lo que hay que es eliminar las causas, el origen o las causas que posibilitan los hechos de violencia y delincuencia. Luego lo hicimos en Bogotá. Y posteriormente el presidente Uribe y pues el gobierno en el año 2002 en adelante pues lo desarrolló casi a nivel nacional. ¿Y qué hay de común, digamos, en esas experiencias tanto de Cali, Bogotá y las experiencias de Colombia, inclusive la de Medellín? Varias cosas. Uno, reconocimiento del problema. Yo creo que hay que reconocer que se tiene un problema grave, que es un problema que hay que resolver y que no se resuelve de manera inmediata. Aquí estamos hablando como cualquier enfermedad terminal. O sea, los procesos de deterioro en cualquier enfermedad terminal son muy rápidos y el proceso de recuperación es bastante lento. O sea, lo que se deteriora en meses puede durar años en recuperarse. Y ese es el fenómeno al cual estamos abocados, o que tenemos que ver de manera clara desde el punto de vista de la violencia y la delincuencia. Ahora, vaya, utilizando la figura de la enfermedad terminal, uno puede tener, bueno, prácticamente la única opción que hay son alternativas de choque, digamos. Una cirugía, por ejemplo, en el caso de un enfermo a ese nivel, entrar con todo. En el inmediato plazo, sí. O los otros procedimientos que están, por ejemplo, la quimioterapia y todo ese tipo de cosas. Entonces, en la parte social, en la parte de lo que estamos hablando, ¿qué opciones? No, yo creo que en el inmediato plazo, desde luego, se requiere una acción muy fuerte por parte del Estado, pero también debe haber dentro de ese mismo Estado unas acciones que apunten a atender poblaciones que si no se les atiende ahora, posteriormente van a ser parte del conflicto. ¿Qué quiero decir? O del problema o de violencia. Quiero decir, hay que atender de manera adecuada desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista de intervención a esa población joven que todavía no ha ingresado a ser parte parte activa de estos fenómenos de violencia y delincuencia. Pero también hay que atender a los que ya están y tratar de sacar a los que están. Y desde luego tener un Estado con la suficiente capacidad para que desde el punto de vista de seguridad y justicia opere respecto a los delitos. Entonces, como decía, debe haber ese reconocimiento del problema, debe haber el liderazgo de quien gobierna, en este caso el presidente, el gobernador, el alcalde. Ha sucedido en Colombia que las experiencias más importantes han estado a nivel de los municipios, y debe haber decisión política clara respecto a solucionar el problema. Yo creo que ese reconocimiento ha sido muy importante. Lo digo por experiencia en el caso de Bogotá. En Bogotá, cuando llegamos, teníamos una ciudad con 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al año mataban a 4.352 personas, o sea, el año anterior, a 1995, mataron a 4.352 personas. El primer reconocimiento que hace el alcalde es: tenemos un problema grave y vamos a reducir la violencia. Y lo dice de manera clara y lo dice casi pública. Lo dice públicamente, no casi, lo dice públicamente. A mí no me interesa si a la gente la roban. A mí me interesa que la gente no la maten. Vamos a reducir la violencia. Y a partir de ahí también vamos a reducir los otros delitos. Pero el primer objetivo de las autoridades de seguridad y justicia es que a la gente no la mate. Y digamos que ese primer esfuerzo... Perdón, ¿y si es válido ese enfoque? Porque debe haber un objetivo. O sea, cuando uno dice vamos a garantizar la seguridad, ¿de qué seguridad estamos hablando? Cuando nosotros llegamos a Bogotá, el alcalde mismo lo dice, recibió invitaciones de los bancos, porque estaban asaltando bancos. En Bogotá se asaltaban 356 bancos al año. 2 años después ya asaltaban 16 nomás, pero se tomó medidas con ellos. Se robaban vehículos. Y entonces él recibe invitaciones para hablar con los bancos por el robo de bancos, de las aseguradoras porque había mucho robo de vehículos y también de otras instituciones. Y él se pregunta después de 4 reuniones, ¿pero por qué me invitan a mirar todo este tipo de robos y nadie me ha invitado a una reunión a hablar sobre los muertos? O sea, ¿dónde está realmente el punto focal de la sociedad? ¿Hacia dónde debemos privilegiar los temas de seguridad? Inclusive, quiero decirle, desde el punto de vista de seguridad, un policía recibía más puntos desde el punto de vista de calificación cuando evitaba o recuperaba un carro que cuando disminuía los homicidios. Recibía 10 puntos por recuperar un carro o evitar el robo de un carro y 2 puntos por la reducción de un homicidio. ¿Qué valor tenía la vida en ese sentido? Claro. Y el primer derecho que tienen los ciudadanos es la vida. Y quien debe garantizar la vida es el Estado. Entonces, el primer derecho que debe garantizar el Estado es la vida de los ciudadanos. Ese digamos que debe ser una línea clara, o sea, hacia dónde enfocamos los objetivos. De acuerdo. Vamos a otra pequeña pausa. Volvemos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Hugo, pero entonces no basta con tener, digamos, un buen diagnóstico del problema que se está viviendo. Decía usted, hay que reconocer el problema. Ese es como un paso más. Pero reconocerlo, se reconoce porque se tiene un diagnóstico y se sabe, eso es como otra vez como la enfermedad, sabemos de qué gravedad estamos hablando y cuáles son, ya le hicimos los exámenes, ya sabemos qué hay y cómo vamos a intervenir. ¿Se requiere una cirugía? ¿Qué se requiere? ¿O se requiere simplemente un tratamiento, un cambio de dieta? Bueno, ¿qué se requiere? Digamos que ese primer reconocimiento es muy importante. El otro es decisión a solucionar el problema y liderazgo de quien gobierna. Y ese liderazgo debe traducirse no solamente en que la gente lo sienta, sino ese liderazgo debe traducirse en un compromiso, en comprometer de manera real y efectiva a otras instituciones que tienen responsabilidades. Por ejemplo, el Ministerio Público. ¿Qué está haciendo el Ministerio? No solamente para que pida plata. Yo siempre he dicho en nuestros países, y así comencé trabajando hace cerca de 15 años cuando comencé en Bogotá, por plata no nos preocupemos, porque plata no hay. Debemos trabajar con lo que tenemos. La policía tenía pocos carros, pocos radios. A medida que fuimos avanzando, nos fueron dando los recursos para tener más carros, más radios, tener una justicia mucho más fuerte, poder construir 2 cárceles como se construyeron, poder hacer ese tipo de cosas, pero también tener políticas preventivas. Entonces hay que comprometer a las instituciones, y no solamente a las instituciones de seguridad y justicia, como el Ministerio Público, como los jueces, como las cárceles también, sino también hay que comprometer a las autoridades que tienen que ver con el desarrollo social. Pensemos en un sitio violento y que tiene alta violencia y delincuencia aquí en San Salvador. ¿Uno que encuentra? Además de pandillas o maras, o además de robos y venta de droga. Hay niños y niñas por fuera del sistema educativo. Jóvenes que están por fuera del sistema educativo, que son carne para este tipo de organizaciones criminales. Son alimento para estas organizaciones criminales. Tenemos falta de iluminación, tenemos basuras, tenemos parques abandonados, tenemos problemas de desarrollo, digamos, en estas comunidades. ¿Quién debe dar ese tipo de cosas? Uno dice el Estado, pero siempre se refiere al Estado Nacional. ¿Dónde está el alcalde? Bueno, pero alguien da el primer paso. En Colombia, ¿quién dio ese primer paso? ¿Fue el alcalde? En el caso de Bogotá fue el alcalde, y con base en las leyes y en la Constitución nos pusimos a trabajar en equipo, no solamente las instituciones de seguridad y justicia, sino todos los meses, e inclusive al final de gobierno cada 15 días nos reuníamos 16 instituciones, las cabezas, y tomábamos decisiones. ¿Y en qué momento logran desactivar la parte política partidaria que tiene que ver ya con intereses muy particulares de los partidos, incluso en posiciones a veces que pueden resultar egoístas, de decir, bueno, como yo no estoy gobernando, quizás que le vaya mal a este y que vea cómo resuelve el problema? Es decir, ¿en qué momento llega ese nivel de madurez y los partidos, por ejemplo, dicen hay que trabajar de manera integrada con esto? Cuando esto se hace público. Cuando de cara a la comunidad, cuando a través de los medios de comunicación, cuando de cara a la comunidad, cada institución asume la responsabilidad que le corresponde. Y sobre un principio básico, todos los meses, cada institución entregaba resultados. O sea, decía qué había hecho, cómo lo había hecho y cuáles eran sus resultados. Públicamente lo hacíamos en una rueda de prensa.
el Ministerio Público salía a decir qué había hecho. Cuando teníamos problemas con los jueces, que la policía los detiene y los jueces los sueltan. Entonces, la pregunta de un periodista en cualquier rueda de prensa con relación al señor del Consejo Seccional de la Judicatura, que maneja a los jueces, es ¿por qué los están soltando? Y él debería responder. O sea, es un trabajo que tiene que ser público. Y el otro elemento importante de todo esto es que yo creo que en esto debemos dejar de lado, digamos, ese sentimiento partidista. ¿Por qué? Porque es que la seguridad no tiene color político. La seguridad no es ni de derecha ni es de izquierda. Eso no le pertenece a nadie. Eso le pertenece a quien gobierna. Tiene la obligación de garantizar la seguridad. Y debe garantizarla a rojos, a azules, a amarillos, a liberales, a conservadores, a comunistas, a todos les debe garantizar la seguridad. Debemos comportarnos, y discúlpenme lo que le voy a decir, debemos comportarnos desde el Estado casi como los delincuentes. Los delincuentes nunca preguntan la afiliación política de sus víctimas, nunca. Claro, ¿O acaso claro. le pregunta, usted pertenece a Arena, usted pertenece al Partido Liberal, usted pertenece al Partido Conservador, usted pertenece al Frente? Nunca pregunta eso. Extorsiona, asesina, roba, secuestra y nunca pregunta por la afiliación política. Yo pregunto por qué las personas que están dirigiendo el Estado, en nombre de cualquier partido político, no logran hacer esa diferenciación. Claro. O ese análisis claro. De acuerdo. Vamos a otra pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, en medio de esto creo que hay una parte interesante que tiene que ver, bueno, hablamos ya de los partidos políticos, de cómo se debe asumir este desafío, ¿no? De cómo enfrentar la inseguridad en estos países, pero la otra parte tiene que ver con cómo hacer para trascender políticas que se impulsan en un momento determinado a que trasciendan a políticas de Estado. Y lo que decíamos en el corte comercial, es decir, cómo lograr que una política de esta logre mantenerse al margen de los cambios de gobierno de partidos políticos incluso. Y seguramente es uno de los temas que mañana vamos a mirar precisamente con el sector privado. El sector privado no solamente debe pagar impuestos y debe pagar lo que realmente corresponde para que el Estado tenga recursos para poder funcionar, sino que el sector privado debe jugar un papel muy importante, y es el papel de veeduría, y es el papel también analítico. O sea, no solamente el sector privado debe decir, yo quiero seguridad, yo demando seguridad, sino debe ser un sector privado activo, que haga análisis del problema y que proponga salidas. En el caso colombiano, particularmente en Bogotá, en el año 1997, inició un programa, los gremios económicos, junto con el diario más importante, que es el diario El Tiempo, y con una ONG, que se llama Bogotá, ¿cómo vamos? Y eso comenzó como un programa que hacía análisis sobre los temas de seguridad. Y además hacía una encuesta sobre victimización y percepción, y cada 3 meses la estaba haciendo pública. ¿Quiénes estaban involucrados, perdón? Los gremios económicos, todo el Consejo pues, Intergremial. O sea, estamos hablando de cámaras de comercio. Cámara de comercio, empresariales. Todo. Eran 123, digamos, líneas, que, digamos, básicamente 10 líneas productivas, 123 gerentes de empresas grandes que se agremiaron a través de la Cámara de Comercio, Comité Intergremial, y ellos fueron los que crearon Bogotá, ¿cómo vamos? Comenzaron con
como decía, con el tema de seguridad. Hacían los análisis, yo salía a decir públicamente, estamos mejorando en materia de seguridad. Ellos salían con su encuesta y decían, los ciudadanos en Bogotá se sienten muy inseguros y la encuesta, comparada con la encuesta anterior, se sienten más inseguros. Han sido más víctimas. ¿A quién le creían? ¿A ellos o a mí? ¿Qué creían más a ellos? Además, ellos tenían dentro de su staff al diario más importante. Luego, entonces, ellos publicaban sus encuestas y pues uno se molestaba como funcionario. Ellos tuvieron tal éxito que cada 6 meses, nos citaban, no nos invitaban, nos citaban a entregar cuentas, públicamente. Y ese era, al comienzo yo no fui, te cuento que yo, y lo digo públicamente, yo no fui cuando me invitaron a esa primera reunión. Yo dije, pues yo no voy, no tengo que ir allá, y además ellos sacan informaciones que demeritan el trabajo que hemos hecho. Pues al otro día apareció en el diario El Tiempo, secretario de Seguridad se niega a entregar resultados. Pues me citaron 2 días después y yo era el primero que estaba en la reunión. Porque eso sí, que lo pongan a uno públicamente en esa condición es muy difícil. Pero entonces, ¿cuándo rompen con ese distanciamiento para enfrentar el fenómeno? Digamos que ellos comenzaron con este tema, Bogotá Cómo Vamos crece y ya es un programa que está Bogotá Cómo Vamos en salud, Bogotá Cómo Vamos en educación, Bogotá Cómo Vamos en medio ambiente, Bogotá Cómo Vamos en todas las líneas de desarrollo. Inclusive ellos comenzaron y se acercaron a la administración también lo hizo y comenzaron a ser parte de esa discusión hacia dónde va Bogotá en cada una de esas líneas. Y ellos tienen grupos especializados en cada una de las áreas que apuntan hacia dónde va Bogotá y lo discute con la administración. Cosa que cuando una administración va a cambiar, ellos saben perfectamente hacia dónde va Bogotá. Se reúnen con los candidatos antes de que sean electos alcaldes. Tan pronto son elegidos alcaldes, se vuelven a reunir con el alcalde y con su equipo para decirle Bogotá tiene unas líneas claras de desarrollo. Entonces el sector privado ahí está jugando un papel no solamente de veeduría, sino también de actor importante de desarrollo en todas las líneas de desarrollo, incluido el tema de seguridad. Ellos plantean cosas como en dónde hay que hacer esfuerzos en materia de seguridad y desde luego los discute con la administración y los asume. Es la mejor forma de continuidad, porque si tenemos una organización que no cambia, los empresarios no van a cambiar, ellos no cambian cada 4 años como los gobiernos. Claro. Los gremios económicos, la prensa no va a cambiar de cada 4 años, son permanentes. Es una sociedad civil activa que lo que hace es exigirle a los estados que tengan unas líneas claras de desarrollo y ellos le hacen veeduría. Entonces, como no cambian, cada gobierno simplemente está recibiendo la misma veeduría y hay unas líneas claras de desarrollo en la ciudad. Y ellos se encargan de que esas líneas permanezcan. Desde luego hay discusiones con ellos que tienen que ver con los recursos y que tienen que ver con los impuestos. O sea, sin plata es muy difícil solucionar estos problemas. ¿Cuál es el nivel de involucramiento entonces en la parte financiera? ¿Hasta dónde llegar? ¿Hay que crear un impuesto especial destinado a esto? Los resultados de Bogotá, particularmente los de Medellín y particularmente en Colombia, detrás de esto no solamente está el liderazgo, está una política integral que va de la prevención a la represión del delito, un profesionalismo, sino también hay un sustento económico. Hay un sustento, un financiamiento de esas políticas. ¿De dónde salen? Pues de los impuestos. En Bogotá me aprobaron 2 impuestos para la seguridad. Al comienzo no, cuando yo llegué nadie quería dar plata. Tuvimos que entregar resultados, como lo decía hace un momento. Parte de lo que le decía a la policía y a los organismos de seguridad en Bogotá cuando decían, pero es que no tenemos plata, no tenemos carros, no tenemos motos, las instalaciones no son adecuadas, yo le decía, no nos preocupemos por plata no hay que trabajar con lo que hay. Al año, cuando teníamos los primeros resultados y hubo contacto con el comité intergremial y con los gremios económicos, le planteamos un primer impuesto. Al comienzo dijeron que no. Al año, fueron ellos mismos los que fueron al Consejo a pedirle al Consejo que aprobara un impuesto al comercio. Fueron ellos mismos. Especial, un impuesto especial. Un impuesto especial de seguridad. Me aprobaron 2 impuestos que me permitieron mayor recurso para los temas de seguridad. ¿Cómo logra Colombia, particularmente después del año 2002 con el presidente Uribe, ya a nivel país, los resultados que obtuvo? No solamente por una decisión política, sino porque hubo un impuesto particular, dedicado exclusivamente a la seguridad, que fue el impuesto al patrimonio, sobre un principio básico. ¿Quiénes pagan ese impuesto? Los que más tienen. Que ese es el sentido básico. O sea, es que sin recursos es muy difícil. O sea, uno puede exigir toda la seguridad. Siempre he dicho lo siguiente,
cada pueblo tiene la policía que se merece. Cada pueblo tiene la justicia que se merece. Queremos mejor policía, queremos mejor seguridad, debemos invertir en estas instituciones. Y desde luego hacer seguimiento, no hay que darles plata suelta. No, hay que poner sobre la mesa unos recursos y desde luego saber en qué los van a invertir y exigir resultados. O sea, transparencia, definición de objetivos, claridad de todo esto para... con metas establecidas. Yo cada 2 meses asistía al comité intergremial. No era así, pero era como entregar cuentas. De acuerdo. Un poco en qué nos estamos gastando la plata. Claro. Es un punto esencial porque, bueno, aquí también hay un poco de inquietud sobre eso. O sea, vamos a dar plata, pero ¿para qué? No. O sea, vamos a la pausa. Regresamos después. Okay. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Hugo, siempre hay un poco de inquietud sobre, más que inquietud, quizás un poco de desconfianza. Es decir, del sector empresarial, por ejemplo, y de otros actores en este país, bueno, vamos a dar plata, perfecto, pero entonces queremos tener claridad de cuáles son los objetivos, las metas que se pueden alcanzar, pero no solo eso, sino de la transparencia de cómo se van a administrar esos recursos. Entonces, ese tipo de hecho, bueno, ahora se suma un poco el tema de la situación económica mundial que está afectando desde luego a El Salvador. Entonces, bueno, ¿cuándo es el momento de entrar con un impuesto? Es decir, pero bueno, tenemos una situación concreta que está afectando el Producto Interno Bruto. Pues la verdad es que si lo miramos desde el punto de vista económico, solamente desde el punto de vista económico, yo creo que para los industriales, para los comerciantes y para quienes van a tener que pagar ese impuesto, sobre todo aquellos que pueden realmente pagarlo, pues no existe ningún momento propicio, desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, tendría que ser ya. No existe ninguna posibilidad de aplazarlo, porque cada día que pasa la situación se deteriora. Cada día que pasa la situación hace que nuestra inversión esté en mayor riesgo. Es más, que no haya posibilidades de invertir. O sea, una sociedad que tiene ciertos niveles de violencia no es atractiva para la inversión. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar, así de sencillo. Entonces eso debería ser ya. Ahora, desde luego que se requieren unos compromisos claros de quién recibe los recursos, de quién los administra y cómo los ejecuta. Y yo creo que en esa discusión de poder obtener unos recursos, en esa discusión con quienes lo van a pagar, debe haber un espacio para que haya vigilancia de esas personas, de esos gremios, de quienes van a tener que pagar, de cómo se invierten los recursos. Lo decía hace un momento, nosotros recibíamos esos recursos y teníamos que responder públicamente por la ejecución. ¿En qué nos los vamos a gastar? ¿Cuántas patrullas? ¿Cuántos radios? ¿Cuántos cursos de capacitación? ¿Cuántas unidades de policías que construíamos nuevas en cada uno de los barrios? Y toda esa información estaba disponible, es decir, esto es lo que nos ingresa por la vía del impuesto y esto es lo que estamos invirtiendo, gastando en cada uno de los rubros. Tiene que estar disponible. ¿Cuánto me vale el carro? ¿Cuánto me vale mantenerlo? Claro. ¿Cuál es el gasto en gasolina? ¿Cuál es el gasto en mantenimiento? Cada unidad tiene un costo preciso. Recibo una plata, yo puedo mantener esto. Y eso es lo que yo debo entregar. La recibí este año, recibí tanta plata, la gasté en esto y en esto. Y seguramente en algunos casos aquí
no gasté una plata y pues me tocó devolverla al tesoro. Pero esa debe ser así. De lo contrario, desde luego existen las desconfianzas. No, se la van a gastar en otra cosa, la van a meter al ciclo de corrupción y pues no nos interesa de esa manera. Y mientras que se dan esas discusiones de si pagamos un poquito más, si hacemos con la plata que paguen más, hacemos una inversión, mientras que tenemos todas esas discusiones que no nos llevan a ningún lado, pues hombre, los únicos que realmente están beneficiados son los delincuentes. Claro. Hugo, desde fuera, ¿cómo se está viendo esta situación excepcional del país de la disminución de homicidios? ¿Es posible tener una mirada desde fuera que permita establecer un poco con claridad y saber qué es lo que está pasando en El Salvador? Bueno, yo he leído, digamos, una serie de artículos, particularmente con esta visita tuve la oportunidad de leer inclusive el artículo que sale en El Faro y luego las reacciones que ha habido, tanto aquí en la prensa gráfica como en otros diarios, pero por respeto, digamos, al propio país, yo no quisiera, digamos, referirme de manera específica de qué se está dando. Con beneplácito, y eso debe alegrar absolutamente a todo el mundo que haya menos homicidios. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, sí lo referiría un poco más a mi país, un poco en experiencias que hemos tenido en esas líneas. Los diálogos que ha habido con organizaciones violentas, ligadas particularmente al tema del conflicto armado, han sido fructíferas, porque hay una ideología política, porque hay unas estructuras que tienen unos mandos, porque esas estructuras que tienen mandos tienen realmente ascendencia sobre toda la estructura, y cuando ha habido procesos de desmovilización de esas estructuras políticas, yo diría que en un 80-90% ha habido cumplimiento de los pactos. Claro. Cuando se ha hablado con delincuentes, y tengo que decirlo, con delincuentes sin contenido político, como ha sido el caso de los paramilitares, e inclusive en algún momento se llegó a hablar con el cartel de Medellín a través de Pablo Escobar en los años 90. Cuando se ha negociado con estos criminales, la verdad es que los pactos duran muy poco. La verdad es que uno no sabe quién es ese negocio. Inclusive hoy en el país todavía no sabemos qué se negoció con los paramilitares. Desde luego hubo unas épocas de paz, mientras que hubo todo el proceso de diálogo. No se siguió delinquiendo, no hubo violencia, o por lo menos se disminuyó de manera considerable. Pero lo que sí se sabía es que aún estando en diálogo, seguían manteniendo sobre todo el negocio del narcotráfico, seguían manteniendo el negocio de la extorsión, seguían manteniendo una serie de negocios. Y eso llevó a que en el año 2008 el presidente Uribe extraditara a 13 paramilitares que estaban en ese proceso de diálogo. Tan pronto extraditaron a los 13 paramilitares, el país se descuadernó. ¿Por qué? Porque no eran unas estructuras sólidas, eran unas estructuras en donde después de ese mando, de ese líder que sostenía su poder a punta de violencia, casi de pena de muerte dentro de la estructura, quien no cumplía las órdenes lo mataban más o menos, tan pronto desaparece, pues todo el mundo comenzó a pelearse el liderazgo de esas organizaciones. ¿Por qué? Porque es que el negocio es muy rentable, porque detrás de esas organizaciones estaba el tema del narcotráfico, estaba el comercio de armas, estaba el tema del contrabando, estaba el tema de trata de personas, y ahí estaba el tema de la extorsión, que eso no es un dinero nada despreciable, son muchos millones posiblemente de dólares que se da a través de esos negocios. Entonces, en esos negocios ilegales y en esas estructuras más bien delincuenciales y no políticas, la palabra o el proceso de negociación es bastante débil, y se quiebra porque lo que algunos están buscando es que los dejen delinquir sin que los molesten, y ese es un problema que hay que revisar muy claramente. O sea, las experiencias que hemos tenido en Colombia en diálogos con delincuentes sin contenido político han sido nada gratas, o sea, no avanzan mucho, realmente. Inclusive lo decía, y lo digo aquí porque lo dije allá en México, si alguien quiere negociar con los narcotraficantes mexicanos, ¿qué puede negociar? Pregunto yo. ¿Que quieren dialogar con los Zetas, que quieren dialogar con los otros carteles? ¿Qué pueden entregar? ¿A qué se pueden comprometer? Sí, claro. ¿A desactivar el negocio como si México fuera una isla? No, ese negocio va a seguir activo. Seguramente algunos se desmovilizan, pero mientras que eso sea rentable, del jefe para abajo hay mucha gente que quiere seguir manejando en ese negocio y lo va a manejar de manera muy violenta. Pero además, en términos de negociación, solo hay un camino, o sea, es que dejen ese tipo de negocio. Y no lo van a dejar, o sea. El tema que habría que mirar es... ¿O qué? ¿Le van a pedir que le bajen un poco al tráfico de la droga, el número de asesinatos? O sea, eso no le queda bien al Estado y creo que el Estado no lo va a hacer.
sea, es muy difícil que el Estado se siente a negociar y decirle, vea, ya nosotros no lo vamos a perseguir, siga teniendo el negocio, pero no lo haga con violencia. Claro. Mira, en Colombia los narcotraficantes decían, cuando hubo la amenaza de extradición, ellos decían que preferían que los juzgaran los jueces colombianos y no los jueces norteamericanos, cuando apareció por primera vez la extradición. Efectivamente, en el año 1991, por presión de los propios narcotraficantes, desapareció la extradición. Y cuando los jueces colombianos decidieron investigar y juzgar a los narcotraficantes los mataron. ¿Qué querían? Que nadie los juzgara. ¿Qué querían? Seguir delinquiendo de la manera más impune. Yo creo que ahí hay una debilidad grande, digamos, en esos procesos por eso lo digo, en mi país, de esos pactos o esas negociaciones que a veces se hacen con organizaciones no políticas. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, la participación de la sociedad civil, la participación del ejército en todas esta clase de actividades. Vamos a una pausa. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, hay otro tema relacionado, Hugo, es de participación de la sociedad civil en todo este esfuerzo, es decir, ya hablamos de alguna manera de la institucionalidad del país, estamos hablando de los tribunales, de órganos de justicia en general, de las alcaldías, de los gobiernos municipales, del gobierno mismo, pero bueno, en el término de la parte de la sociedad civil y cómo se involucra, por ejemplo, el caso del ejército en estas circunstancias. Bueno, ¿Cómo abordar esto? Un poco el primer punto respecto a la sociedad civil. Yo creo que en El Salvador hay muchas organizaciones, realmente tuve la oportunidad de estar hace algunos años y uno encuentra muchas organizaciones de la sociedad civil preocupadas, haciendo análisis, trabajo, universidades, y yo creo que hay que oír realmente lo que se está haciendo ahí. El Estado tiene la obligación realmente de oír, y desde luego oír esas propuestas, estudiarlas y darles una respuesta. Y debe ser precisamente la sociedad civil organizada la que debe involucrarse. Un poco lo que planteaba de Bogotá, cómo vamos, sería importante que los gremios y los sectores importantes del país, desde el punto de vista de economía, los medios de comunicación y algunas universidades, montaran un Salvador cómo vamos. Y realmente se comprometieran con el análisis de lo que está sucediendo y con una serie, y a partir del análisis que hicieran propuestas, incluidas propuestas que tienen que ver cómo lo vamos a financiar. Yo recuerdo que alguna vez trabajé con un secretario de gobierno de un país centroamericano que era un industrial, y cuando yo le hice la primera propuesta del plan que íbamos a hacer, me dijo, no gaste tantas hojas, o sea, no me traiga 100 páginas, dígame de manera sucinta cuál es el problema que tenemos, cómo lo vamos a resolver, y sobre todo dígame cuánto vale resolverlo, porque esa es la plata que yo tengo que conseguir. Si me convence que lo que usted me está planteando es una salida. Y creo que de esa manera casi que hay que plantearlo. Entonces, es en términos de participación de la sociedad. Debe haber una sociedad muy estructurada, muy crítica, pero también muy propositiva a la hora de buscar soluciones a los problemas. No es solamente demen, que necesito, no. Es verdad, tienen un derecho, tenemos un derecho como ciudadanos, pero también como ciudadanos tenemos unos deberes. Y el que no participa, por lo menos el deber es pagar los impuestos, comportarse de manera adecuada y demás.
pero los que estamos y los que participan, desde luego debemos hacer un análisis concienzudos, hacer propuestas, inclusive hacer propuestas de cómo vamos a financiar eso. Ahora, el segundo punto, desde el punto de vista, el segundo punto que tiene que ver con los ejércitos. Hasta hace algunos años yo era un opositor de la utilización de los ejércitos en este tema de seguridad, pero la verdad es que la realidad es muy tosuda. Y yo decía que no, pero los países todos están utilizando los ejércitos. Hace poco precisamente escribí un artículo sobre la utilización de los ejércitos para la revista Perspectivas y planteaba eso. Bueno, los ejércitos sí, pero con un proceso de capacitación. Si ya no los estamos utilizando porque no hay conflictos entre países y tenemos unas personas ahí que el Estado las tiene ahí, capacitémoslas. 6 meses en estos temas de seguridad. Venía del aeropuerto hacia el hotel hoy y vi una patrulla en donde iba un policía con 3 soldados. Sí, claro. La pregunta es, ¿qué hacen esos 3 soldados con fusil? ¿Es la mejor arma realmente para controlar o para estar dispuesto, o estamos en guerra? O, por dicho, hay otro tipo de armas, hay otro tipo de entrenamiento. Yo creo que esos oficiales, suboficiales y soldados que hay, realmente tienen que ser entrenados para los temas de seguridad. Inclusive yo me atreví a plantear en ese artículo que deberían tener en algunos casos y en algunos territorios facultades de investigación criminal. ¿Y eso no implica ceder atribuciones o responsabilidades exclusivas de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, en este caso? El tema es decir, trasladar el tema de seguridad pública hacia un ejército. Por eso hay que modificar, porque es que el tema de la seguridad pública es distinto al tema de la seguridad nacional. Claro. Entonces, por eso hay que casi reestructurar, casi que reentrenar a ese personal si se va a utilizar. El peor error es utilizar los ejércitos como están y como fueron formados. Ese es el peor error. Algunas veces se utilizan porque no tenemos confianza en que la policía, no tenemos confianza porque creemos que la policía, o tenemos alguna evidencia de que la policía es corrupta. Pero yo siempre he dicho, sobre todo en el tema del narcotráfico y del crimen organizado, es más fácil corromper al ejército que la policía. ¿Por qué? Porque basta con corromper al general, al comandante de la unidad militar, y ya tenemos toda una unidad completamente desactivada. Solamente uno. Y tenemos toda una unidad completamente desactivada desde el punto de vista de corrupción. Y eso está sucediendo en México. Y eso está sucediendo en algunos lugares donde se ha utilizado el ejército. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo que no desmerita la participación del ejército. No, yo por eso digo, al comienzo me oponía, hoy creo que hay que utilizarlo, pero creo que hay que profesionalizarlo en temas de seguridad pública. Y eso requiere no solamente un proceso de formación de 1 mes, o de 2 días, o de 3 días, no, requiere realmente un proceso de reformulación de esa actividad, y requiere también, desde luego, un proceso de reentrenamiento, si es que se van a utilizar. Si no, el esfuerzo de cualquier Estado es por fortalecer a las policías nacionales que hay. Perfecto, hacemos la última pausa comercial, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, nos quedan 4 minutos. ¿Cómo se ve entonces la región centroamericana? Es decir, una vez que
vemos la experiencia mexicana, lo que está pasando en México. En algún momento había alguien que planteaba, bueno, en la medida en que en Colombia han combatido el narcotráfico, pues es evidente que el narcotráfico tenderá a hacer algunos movimientos, a moverse más hacia los lugares donde hay menos represión del delito, donde tienen más facilidades para operar. México se supone que ha entrado un poco en esa categoría, pero hay quienes suponen ahora que puede haber un desplazamiento hacia Centroamérica. Yo creo que hace rato está ese desplazamiento. Y yo creo que los narcotraficantes mexicanos no solamente fueron los que traspasaban la droga, sino también ya controlan toda la ruta de desplazamiento. E inclusive yo creo que en algunos casos tienen producción en Colombia y en los países productores como Perú y Bolivia. O sea, mexicanos hay en todo ese territorio. Igual sucede con los colombianos. Realmente los colombianos, los ligados a los carteles, se movieron hacia otros países, hacia Brasil, Argentina, a Venezuela y hacia otros países, y desde ahí han seguido sus negocios, dado que Colombia ha hecho un esfuerzo grande por controlarlos. Pero desde luego, digamos, en términos de producción y también de distribución. Ahora, los carteles mexicanos, pues desde luego que tienen un control sobre el tema centroamericano, pero yo digo, hacia adelante puede suceder algo que lo he venido diciendo hace rato, y es cada vez más hay un proceso de involucramiento de organizaciones locales, y yo diría que de algunas maras con el tema del narcotráfico. El narcotráfico lo que hace es profesionalizar estos grupos, cambiarlos radicalmente, menos visibles, los cambia totalmente. Y en algún momento estas organizaciones locales se van a dar cuenta que pueden manejar el negocio y se lo van a disputar a los mexicanos. Le van a decir: este territorio es nuestro, este territorio nosotros lo controlamos, efectivamente le llevamos la droga hasta determinado sitio, pero este territorio es nuestro, usted no tiene por qué controlarlo. ¿No está pasando ya eso con las pandillas? Yo creo que sí, y en algún momento, si llegan a tener el suficiente poder, porque esa ha sido una estructura que tiene seguramente mayor organización que algunos otros carteles, en algún momento posiblemente hasta le disputen el poder en el mismo territorio mexicano. Hacia adelante. Eso uno podría pensar que eso puede suceder, porque así se ha visto. Le ha sucedido a los carteles colombianos donde han llegado. Llegan, efectivamente hacen el negocio, los grupos delincuenciales locales juegan un papel dinámico en donde ayudan a ese tipo de negocios, pero cuando los grupos locales se dan cuenta que pueden manejarlo, sacan a los colombianos. Le dicen: ya usted más bien me manda y yo controlo eso. Claro. Y ya luego le dicen: no me la mande, yo voy por eso. No se preocupe, ya tenemos toda la estructura, yo voy por eso. Es más, no produzca. Yo allá ya tengo unas inversiones que es mi producción. Es el capitalismo más salvaje que uno puede encontrar, visto en un negocio que desde luego tiene todas las características básicas de negocio. Y esa ha sido una forma, una reproducción natural que ha habido ya en otros casos. Es decir, no sería nada nuevo, digo. Pues el caso mexicano es el más diciente. Otra eran las épocas en donde los carteles colombianos le colocaban la droga en la frontera con Estados Unidos, los grupos dedicados al contrabando y demás pasaban la droga y se la entregaban a los carteles colombianos al otro lado para que la distribuyeran. Llegaron el momento en donde se dieron cuenta que no, o sea, los estaban utilizando. Además ya tenían el suficiente poder económico que llegaron y le dijeron: más bien tráigame la droga aquí, y la droga que llega aquí ya es mía. Y yo me encargo de la distribución, tengo estructuras del otro lado que me permiten hacer esa distribución. Ya luego le dijeron: ¿sabe qué? No me la traiga, yo voy por ella. Y estoy completamente seguro que ya hoy tienen hasta negocio de producción en propia Colombia y en algunos otros países. Solo para cerrar entonces, ¿las pandillas se pueden ver en ese escenario? Yo digo que hacia adelante, sobre todo es que lo que toca el narcotráfico lo transforma radicalmente, y el crimen organizado en general, y yo creo que las pandillas y maras no van a ser la excepción. Bien, se nos fue el tiempo. Gracias, Hugo. Muy gentil, muy amable. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Esperamos que descansen durante el fin de semana y nos vemos el próximo lunes.